Estudio 4 tomando prestado el futuro, cambiando el pasado. En su fantástico libro Le plagiat par anticipation, Pierre Bayard desarrolla en detalle la idea de que los escritores pueden plagiar no solo obras del pasado, sino también obras del futuro. 1. La acusación de plagio se basa en un parecido entre dos obras tan evidente que no puede ser descartado como mera coincidencia o como la utilización de un mismo estilo, de modo que cuando tenemos dos obras de diferentes periodos que se parecen mucho entre sí, ¿cuál es el argumento clave para considerarlo un paradójico caso en el que la obra anterior plagia la obra aún no existente, y no, como en el método habitual, considerar a esta última como un plagio de la anterior? Bayard propone el criterio de disonancia, si podemos establecer claramente que, en relación a las características compartidas por las dos obras, la posterior contiene tales características en una forma más desarrollada, mientras que la anterior solo contiene fragmentos sin desarrollar, que no encajan en la totalidad de la obra, sino que parecen producir una disonancia, o si esta obra en su conjunto logra un tono disonante en su propio contexto cultural, entonces podemos suponer con razonable certeza que la obra anterior es un plagio de la posterior. Entre otras entretenidas referencias, como un pasaje de Zadig, de Voltaire, que apunta claramente hacia el método deductivo de Sherlock Holmes. El gran ejemplo de Bayard es una novela poco conocida de Guy de Maupassant que contiene un pasaje, sorprendentemente, proustiano, de cómo un encuentro contingente con un objeto cotidiano puede desencadenar una multiplicidad de recuerdos semiolvidados. Esta novela se escribió 3 décadas antes de que Proust comenzara a publicar su gran ciclo, y el pasaje está claramente fuera de sincronización con el resto de la novela, por lo que realmente es como si Maupassant plagiara a Proust, como si, en una extraña ruptura del continuo temporal, se abriera momentáneamente una puerta al futuro y Maupassant pudiera otear que estaba por venir en el mundo literario. Hay un momento extraño de plagio del futuro en la obra de Hitchcock. Vértigo contiene un episodio enigmático en el que Scotty contempla a Madeleine mientras abre una ventana y luego, inexplicablemente, desaparece de la casa. No apunta esta escena a psicosis, en concreto a la aparición de la silueta de la madre en la ventana, cuando en ambos casos un cuerpo aparece de la nada y desaparece de nuevo en el vacío. El hecho de que en Vértigo este episodio siga sin explicarse invita a interpretarlo como una especie de futuro anterior, como si ya apuntara hacia psicosis. ¿No es la anciana recepcionista del hotel en Vértigo una especie de extraña condensación de Norman Bates y su madre? Una anciana, la madre, que es al mismo tiempo recepcionista, Norman, proporcionando así de antemano una pista sobre su identidad, que es el gran misterio de la película. La pregunta que inmediatamente surge aquí es, por supuesto, ¿cuán seriamente debemos tomarnos estas afirmaciones? Seguramente no demasiado en serio, ya que en este caso tendríamos que aceptar el tópico New Age de la sincronicidad y comunión mística entre los espíritus de diferentes épocas, capaces de conversar unos con otros en un eterno presente. No obstante, la idea de un plagio por anticipación no debería desecharse como una mera provocación, ni mucho menos implica algún tipo de teleología oculta en el que el presente apunta hacia un futuro determinado con antelación. Por el contrario, esta idea es profundamente antiteleológica y materialista. Todo lo que necesita añadirse es el concepto clave de retroactividad. La historia de Italo Calvino, Una bella giornata di marzo, un hermoso día de marzo, ofrece una descripción muy particular de la conspiración contra Julio César. Calvino se centra en las consecuencias no deseadas del asesinato de César, mientras que la intención de los conspiradores era matar a un tirano y con ello devolver a Roma su gloria republicana. Su acto hecho suprime las condiciones mismas que sustentaban su significado. Tal como explica Malira Asamberg. El mundo en el que tenía sentido deshacerse de César también se desvanece con esas puñaladas, no porque César mantuviera unido ese mundo, sino porque los asesinos no podían prever que su acto también transformaría el modo en que el acto sería juzgado. No podían tener en cuenta la historicidad de su acción, ni ellos ni nadie podía predecir o controlar cómo el futuro interpretaría el asesinato. Dicho de otro modo, podríamos decir sencillamente que, para ellos, no había manera de que tuvieran en cuenta el efecto retroversivo de las interpretaciones futuras. 2. Aquí nos encontramos con la característica clave de lo simbólico, la apertura fundamental que introduce en un orden cerrado de la realidad. Una vez que entramos en lo simbólico, las cosas nunca se limitan a ser, todas ellas, habrán sido, por así decir, toman prestado, parte de, su ser del futuro. Rasenberg emplea el ejemplo de una sencilla y tierna aseveración. Carl sonrió mientras acariciaba suavemente la terciopelada piel de su amante, que continúa con un suplemento que cambia brutalmente el significado de la primera parte, con el filo de un cuchillo carnicero. La causa de esta irreductible apertura de lo simbólico no es su excesiva complejidad, nunca sabemos en qué contexto descentrado se inscribe nuestra declaración, sino la mucho más refinada imposibilidad dialéctica de considerar la forma en que nuestra propia intervención transforma el campo de posibilidades. El sujeto hablante no puede tener en cuenta la forma en que él mismo es contabilizado en la serie de significantes, con respecto a su propia inclusión, está irreductiblemente dividido, redoblado. ¿Cómo resolver este enigma sin recurrir al oscurantismo New Age?
La clave es el concepto auténticamente dialéctico de la repetición a través de la cual las cosas se convierten en lo que son. Maupassant se convierte en un plagiador por adelantado de Proust, se convierte en lo que es, un proustiano en la letra, solo cuando llega Proust. En términos hegelianos, el cambio es delencial para sí, a través de su repetición en Proust, Maupassant retroactivamente deviene proustiano. Esto significa que tenemos que introducir una división radical entre el libro de Maupassant tal como es en sí mismo, y su libro tal como es cuando se lee de manera retroactiva, después de Proust, es decir, el texto de Proust genera otro Maupassant, el proustiano. Se trata, por tanto, de 3, y no 2, textos, la novela original de Maupassant, el ciclo de novelas de Proust y el Maupassant proustiano. ¿Pero por qué hablar así? ¿Por qué no decir simplemente que Proust influye en nuestra lectura de Maupassant? Porque tal lectura retroactiva no solo añade otra dimensión a la forma en que recibimos a Maupassant, más bien tenemos que comprender el texto de Maupassant como no todo, como abierto hacia el futuro, como lleno de lagunas e incongruencias y esperando a ser completado. Ballard mismo da un paso atrás con respecto a su propia teoría cuando, de una manera demasiado ingenua, trata de esbozar el futuro que Kafka plagiaba con anticipación. Lo que nos debe hacer sospechar en su intento es la imagen del universo de Kafka al que se refiere, la típica y aburrida imagen de Kafka como el precursor del totalitarismo del siglo XX, el individuo oprimido expuesto a los caprichos de un poder arbitrario, etc. Invocando la aún mayor opresión de las mujeres que escriben los textos de Kafka, Ballard se lanza una ridícula especulación políticamente correcta alrededor del hecho de que Kafka habría plagiado una futura novela, todavía no escrita, sobre una oprimida mujer musulmana. Esto es lo peor del texto de Ballard, cuando ignora las profundas ambigüedades del papel que cumplen las mujeres en los textos de Kafka, no solo son siervas de la lujuria sino que también son corrompidas por ella, ayudando a los poderosos a acosar al protagonista. Como demostró Reinhard Stark hace mucho tiempo, la imagen de la mujer en Kafka depende profundamente de las ideas de Otto Weininger, el antifeminista, y antisemita, por antonomasia. Al esbozar su ridícula propuesta, Ballard ignora su propia regla básica, en lugar de buscar disonancias en la obra de Kafka, se limita a extrapolar los contornos de la obra futura a partir de clichés sobre Kafka. Las mayores disonancias en la obra de Kafka están en sus cuentos de animales, sobre perros, etc., que destacan claramente por encima del cliché del héroe atrapado en una máquina totalitaria. Entre ellos deberíamos centrarnos en especial en el último texto literario que estaba escribiendo antes de morir, la historia de Josefina, la ratona cantora. En esta imagen disonante del papel del artista en una sociedad comunista, nos encontramos con una mujer del futuro diferente de todas las heroínas seductoras y corrompidas de las grandes novelas de Kafka. 3. Otra versión del mismo mecanismo retroactivo opera en los casos en los que se toma una decisión sustancial, que implica el ascenso de un nuevo significante amo que reordena toda la economía simbólica de la gente, para después abandonarla, como si envío una carta que me compromete en una nueva relación y después, cuando descubro que la carta se perdió en el correo, incumplo el compromiso. Algo similar ocurre en Two Lovers, James Gray, 2008, una película libremente basada en las noches blancas de Dostoyevsky y que tiene lugar en la parte judía rusa del barrio neoyorquino de Brighton Beach. El protagonista, Leonard, emocionalmente inestable, realiza varios intentos de suicidio sin éxito, actúa y después cambia de opinión. Al comienzo de la película se arroja al mar, pero cambia de idea y consigue salir a la superficie, ayudado por un transeúnte. Leonard se debate entre dos mujeres. Sus padres lo medio emparejaron con Sandra, hija de un potencial socio, que es atenta y cariñosa, pero convencional. La otra mujer es Michelle, su atrevida y poco convencional nueva vecina. Cuando Leonard averigua que Michelle está saliendo con Ronald, un socio de su bufete que está casado, intenta romper todo contacto con ella y se implica más en la relación con Sandra. Sin embargo, cuando una Michelle desesperada le llama desde el hospital en el que está ingresada tras perder un hijo, vuelven a unirse, decepcionada con Ronald. Por no ayudarla lo suficiente durante el duro trance, Michelle le informa a Leonard de que ha roto la relación y va a mudarse a San Francisco. Tras decidir acompañarla, Leonard compra 2 billetes online, compra también un anillo de compromiso y hace las maletas para el viaje. Pero en una fiesta al día siguiente el padre de Sandra, creyendo que Leonard planea casarse con Sandra, le ofrece ser socio tras la fusión entre las empresas familiares. Leonard se escabulle para reunirse con Michelle, que le dice que no viajará a San Francisco después de todo, porque Ronald ha dejado a su esposa y se casará con ella. Consternado, Leonard se dirige a la playa para suicidarse. En cuanto pone un pie en el océano, se le cae un guante que Sandra había comprado antes para él. Al recogerlo, decide volver a la fiesta y le da a Sandra el anillo de compromiso que compró para Michelle. La película aborda el típico tema de la elección entre un matrimonio seguro y emocionalmente estable, y un vínculo salvaje y apasionado, destinado a acabar en catástrofe.
Es una elección entre la felicidad y lo que Lacan llama jouissance, el goce excesivo más allá del principio de placer, contra los excesos de la jouissance, el hedonismo, el reino del placer, y la ley, en el sentido más restringido de la moralidad pública, ¿están del mismo lado? Ser capaz de arriesgarlo todo y saltar hacia las aguas desconocidas de un romance apasionado requiere un acto que puede cambiar irreparablemente las coordenadas más básicas de la vida de un sujeto. Sin embargo, el auténtico interés y originalidad de la trama está en otro lugar, en la precisa temporalidad de la decisión del protagonista y su cancelación retroactiva. Después de tomar la trascendental decisión, la elección de Michelle, y después de alcanzar aparentemente el punto de no retorno, Leonard aprende que su decisión ha quedado desprovista de sentido. Michelle ya no está disponible, así que la deshace. Puesto que Sandra no sabe nada de esto, Leonard simplemente actúa como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera decisión e incluso, de manera oportunista, le da el anillo destinado a Michelle. La apariencia de una relación suave y sin fricciones con Sandra queda restaurada. Para llegar al núcleo de esta situación, podemos imaginar tres versiones diferentes de la misma trama. 3. ¿Y si? 1. ¿Y si tras saber que Michelle volverá con Ronald, Leonard siguiera firme en su decisión y abandonara a Sandra, reconociendo la autenticidad de su amor por Michelle? ¿Habría sido este un acto auténtico? 2. ¿Y si, después de tomar la decisión, Leonard es superado por la ansiedad, al ser plenamente consciente de las consecuencias de su acto? Entrando en pánico, buscaría entonces desesperadamente una salida y descubriría que puede deshacer la decisión, borrando retroactivamente sus huellas. La diferencia con la trama de la película es que, en esta nueva versión, deshace el acto no porque Michelle le abandonara, sino por decisión propia. 3. Finalmente, y sí, conociendo en secreto la situación de Leonard y su compromiso con Michelle, Sandra le ayudará fingiendo ignorar todo el asunto. Imaginemos que Leonard le hubiera escrito a Sandra una carta informándola de su decisión de partir con Michelle, pero Sandra fingiera que había perdido la carta, dándole la opción de deshacer su loca decisión con elegancia y sin escándalo. Tal acto de ignorar, de fingir no saber, es aquello a lo que nos referimos habitualmente como sabiduría. La relación circular entre futuro y pasado que encontramos aquí, llega hasta el final, hasta el surgimiento mismo del sujeto hablante a partir del animal humano. En la explicación que da Lacan de esta emergencia, a veces parece que el hecho primordial es el encuentro con el orden simbólico, la intrusión parasitaria del significante que descoloca el equilibrio del animal humano, introduciendo una fractura en él y engendrando un exceso patológico de vida, no muerta, sobre la mera vida biológica. A veces, por el contrario, parece que el hecho primordial es el descarrilamiento de la vida misma, la emergencia de un exceso traumático de, más que la vida, y la función del orden simbólico es más bien la de normalizar y domesticar este exceso. La solución a esta alternativa es la causalidad retroactiva. El exceso de vida viene primero, pero puede reconocerse como tal solo retroactivamente, una vez que el orden simbólico ya está ahí. Sin este postefecto, el exceso de vida solo es un accidente natural. En una primera aproximación, podría parecer que la primera explicación es la idealista. El orden significante interviene en la vida animal desde un misterioso afuera, como una mano de Dios que insufla espíritu en los cuerpos, mientras que la segunda narración es la materialista. La perturbación de la vida material biológica llega primero. El orden simbólico surge como un mecanismo secundario de defensa. No obstante, la solución auténticamente hegeliana, es decir, materialista dialéctica, es más compleja, en la medida en que implica la retroactividad. Desde luego, primero hay un exceso, un descarrilamiento del circuito natural de los instintos. Sin embargo, este descarrilamiento se confirma como fundamento de ser humano, como su núcleo inhumano, solo mediante su efecto, el ascenso del orden simbólico que emprende la tarea de normalizarlo. Sin el orden simbólico, el exceso sigue siendo una aberración de la naturaleza, un accidente monstruoso sin sentido. La búsqueda de este puro exceso de vida todavía no contaminado barra diagonal ocultado por el orden simbólico es, por tanto, la búsqueda mítica de una entidad fantasmática. No se trata de que tal búsqueda esté destinada al fracaso. Podríamos tener éxito en aislar este exceso, pero no habría nada humano en él, sería solamente una deformación sin sentido. Encontramos aquí una vez más la paradoja interna al orden simbólico, esto es, su retroactividad. El orden simbólico no es una causa que intervenga desde fuera, descarrilando violentamente al animal humano y poniendo así en movimiento su devenir humano, es un efecto, pero un efecto paradójico que retroactivamente postula su presuposición, su propia causa. 4. Esta paradoja temporal se mantiene todavía más sólidamente en la relación entre un texto literario y la vida real. En su obra Tomorrow is Written, escrito antes de Plagiarizing the Future, Ballard prefigura el análisis del libro posterior,
centrándose en aquellos textos literarios en los que el autor parece predecir su propio futuro. Especialmente la manera en que morirán. 5. Aquí no es un texto futuro el que es plagiado, sino la realidad misma, que es, no plagiada, sino, descrita antes de que haya ocurrido. Nótese cómo, en el propio caso de Ballard, el libro posterior parece preceder al anterior. Aparte del caso obvio de Oscar Wilde, que en el retrato de Dorian Gray mostraba una sorprendente presciencia de la catástrofe que le esperaría años después, el ejemplo más interesante es el de Martin Eden de Jack London, con su descripción del suicidio por ahogamiento del escritor. Se trata del extraño caso de una autobiografía que se prolonga de la ficción hacia el futuro del escritor. Un autor habitualmente escribe su autobiografía en la vejez, cuando su vida ha cerrado el círculo, recapitulando su trayectoria desde la perspectiva de la madurez, lo que le permite verla en su totalidad, asignando cada acontecimiento a su lugar adecuado. Lo extraordinario de Martin Eden. Una novela, pero claramente autobiográfica, es que Jack London la escribió en la mitad de su vida, en la cúspide de su éxito y poder creativo. En este punto, en vez de acabar en el presente, no se detuvo sino que continuó valientemente, continuando su historia vital en el futuro, hasta su trágico final. 6. Quizá de un modo un poco prematuro, Ballard opone su enfoque al del psicoanálisis, que ve las raíces de la narración presente en lo real de un trauma pasado que solo puede ser descrito, e incluso podría ser constituido, a prescu, retroactivamente. Aquí, por contraste, el trauma no consiste en el pasado sino en el futuro, desde donde se arroja misteriosamente una sombra sobre la escritura presente. En las elaboraciones conceptuales que siguen a sus análisis de casos literarios, Ballard propone dos categorías gramatical-temporales para explicar tales ocurrencias extrañas: el pasado por venir, en el futuro, y el futuro que ya ocurrió, en el pasado, es decir, que pertenece al pasado. ¿Qué cambia entonces en el paso de lo real de un accidente a su inscripción en una narración como parte del destino del sujeto? El accidente real es puramente contingente, mientras que su inscripción simbólica en una narración vital no lo hace necesario, sino una expresión de la voluntad del sujeto. Incluso si el futuro es una aterradora catástrofe, y debe asumirse libremente su terrible necesidad. 7. Ballard no es un oscurantista espiritual, cuando habla acerca del futuro que ya ha sido escrito, no está invocando alguna suerte de gran otro divino capaz de ver a través del tiempo hacia el pasado y el futuro. Por el contrario, subraya la finitud humana y la contingencia, lo que significa que la brecha entre lo simbólico, narración, y lo real es irreductible. El futuro que tiene una causalidad retroactiva en el presente puede también no ocurrir, debido a alguna contingencia totalmente imprevista. Entonces, ¿qué sucede con los acontecimientos y cuál es el mundo que es lo suficientemente generoso para reunirlos? ¿Qué sucede con los acontecimientos respecto a los cuales la escritura muestra que deberían haber sido producidos, pero que en el último momento su camino hacia la realización quedó bloqueado? La vida de Kafka, el símbolo mismo del precursor, atestigua cómo toda una existencia humana puede ser organizada de tal manera que apunte hacia un acontecimiento que debió tener lugar, pero finalmente se frustró. 8. Lo real futuro que causa su registro literario actual, invirtiendo el correcto orden temporal, de modo que la causa futura preceda su efecto. La narración actual puede ser una catástrofe que caerá sobre el autor, muerte, desgracia social, etc., pero también puede ser una feliz culminación de su esfuerzo. El sujeto, autor, puede relacionarse entonces de dos maneras respecto al acontecimiento futuro: puede dedicarse plenamente a conseguir sacarlo a la luz y realizar su destino, pero ser obstaculizado por, lo que parece, pero podría no ser, una pura contingencia externa, o por otro lado, consciente de que su destino es la catástrofe que le espera al final del camino, trabaja desesperadamente para obstaculizar, o al menos posponer, su llegada, hasta que, en el bien conocido giro del mito de Edipo o la cita en Samara, descubre que el esfuerzo por evitar su destino asegura que éste acabe cumpliéndose. Esta paradoja temporal básica del orden simbólico, su tomar prestado del futuro, la meta hacia la que se dirige nuestra actividad no la precede, sino que surge a través de este mismo intentar alcanzarla, nos lleva de vuelta a Hegel, al vínculo entre intención y acto que yace en el centro de sus referencias literarias. Uno de los enigmas de la fenomenología de Hegel está en el hecho de que, hacia la mitad del libro aproximadamente, hay una repentina acumulación de ejemplos literarios que habían estado ausentes hasta ese punto. Allen Speight acierta al identificar como un factor clave la temática de la agencia, el sujeto como un agente autónomo que debe justificar sus actos con razones y después asumir sus inesperadas consecuencias. La narración, la historia relatada en un fragmento literario o teatral, es en última instancia siempre el drama de la acción del sujeto, relacionando la experiencia del sujeto, dolorosa o ridícula, trágica o cómica, con las consecuencias no intencionadas provocadas por su acción. 9. Una historia narra cómo las cosas se torcieron al intervenir para conseguir A y obtener B.
Esta es la razón de que las referencias literarias no surjan solo en la larga sección sobre el espíritu, el centro cualitativo y cuantitativo de todo el libro, sino ya desde la sección precedente sobre la razón, con su segundo parágrafo sobre la realización de la autoconciencia racional por sí misma, que sigue al extraño clímax de la razón observante, los conocidos subcapítulos sobre fisionomía y frenología. Como advierte perspicazmente Spade, el paso está anunciado en la breve referencia a las reflexiones de Hamlet sobre la calavera de Yorick, en contraste con la sección sobre la frenología, donde la calavera supuestamente proporciona, como un objeto muerto, en su ser material inmediato, la clave para la mente humana. La calavera de Yorick es para Hamlet un signo que se borra a sí mismo, un recuerdo de todos los actos y experiencias pasadas del sujeto muerto. Las tres figuras principales de la literatura que se citan son el Fausto recreado por Goethe, el Calmur de Schiller y el Don Quijote de Cervantes. En todos estos casos es como si el espíritu arrojara su sombra hacia atrás, hacia el capítulo sobre la razón. Las referencias literarias contenidas en el último apuntan hacia adelante, hacia su forma adecuada en el espíritu. En otras palabras, en el nivel de la razón todavía no tenemos una sustancia espiritual auténtica, una totalidad histórica que exista como una forma efectivamente real de vida, sino solo formas abstractas de vida subjetiva, formas que pueden aparecer dentro de diferentes épocas históricas. Solo con el espíritu la sucesión de figuras, formas de la conciencia, reproduce la sucesión de formaciones históricas reales, desde la antigüedad griega a través de Roma y la autoalienación del espíritu medieval, hasta la lucha de la Ilustración contra la fe, o la Revolución Francesa y la moralidad posrevolucionaria del orden burgués emergente. En resumen, la sección sobre el espíritu es la primera exposición sistemática de una filosofía de la historia. La estructura interior de la sección sobre el espíritu es, como era de esperar, triádica. Comienza con el orden sustancial de las costumbres. Citlicate, en el mundo griego antiguo, y la lectura de Antígona nos confronta con el antagonismo subterráneo que lleva al colapso de este orden, a la división de su unidad sustancial en individuos abstractos opuestos a la objetividad alienada. La siguiente etapa, la cultura o el espíritu autoalienado, narra el desarrollo del sujeto en su doloroso proceso de gradual superación de su alienación a través del duro trabajo de la Bildung, el autosacrificio de la educación, destinada a elevar al sujeto al nivel de la universalidad. Para convertirse en un sujeto universal reconciliado con la sustancia, uno debe renunciar a cualquier identificación directa con la naturaleza particular de su propia identidad. La lectura del sobrino de Rameau, de Diderot, muestra entonces que el sacrificio de autorrenuncia en pos de una noble causa muda en una autoalienación diferente, el sacrificio de la sustancia ética del sujeto a cambio de la vana adulación del monarca. La lógica es de nuevo la de la inversión inmanente y autorrelacionada. Uno comienza con una sincera disposición a sacrificar todo por el honor de servir a una noble causa, y uno acaba sacrificando esta misma causa, o perdiendo el honor. 10. Finalmente, la tercera parte describe al espíritu cierto de sí, por revolucionario, el ascenso del sujeto, kantiano, que directamente se conoce como el portador de la ley universal moral. Esta identificación directa con el universal de nuevo lleva a un antagonismo, el conflicto entre el sujeto actuante que, como es el caso con cada acción, impone su proyecto parcial sobre la objetividad, y el sujeto que juzga las almas bellas y condena al sujeto actuante, pero cuya posición no es menos unilateral y falsa. El sujeto que juzga se niega a ver que participa en el mundo corrupto que tan vigorosamente condena, ejemplificado por Hegel a través de referencias implícitas a Rousseau, la nueva Eloísa, y Jacobi, no sus obras filosóficas, sino sus novelas. El mal también está en los ojos de aquellos que perciben el mal en todas partes. Spade desarrolla en detalle cómo cada una de las tres épocas tiene su propio género literario, que articula el núcleo de su antagonismo socio ético, la tragedia griega, la comedia romana y después la comedia isabelina. También, la novela romántica, así como un concepto que expresa la enseñanza a extraer de este antagonismo. La enseñanza de los antagonismos que llevaron al trágico destino del héroe en el drama griego es la retrospectividad inmanente al auténtico sentido de nuestros actos, o, como diríamos hoy, la suerte moral. Solo retrospectivamente, a través del cumplimiento del acto, el sujeto deviene consciente de su auténtica dimensión, y de sus motivaciones auténticas para llevarlo a cabo. La lección de la comedia es la inherente teatralidad de nuestras vidas sociales. Toda acción es una actuación, incluso cuando nosotros pensamos que solo somos quienes somos, nos interpretamos a nosotros mismos, interpretamos un papel socialmente mediado. Y, finalmente, la lección de la novela romántica tiene que ver con el mal y el perdón, es decir, la posibilidad de la reconciliación, mientras que en la tragedia griega la reconciliación solo era posible en la forma de amor fati, como aceptación trágico-heroica del destino.
el universo romántico abre la posibilidad de resolver el conflicto no con la destrucción de la gente, sino con la reconciliación mutua entre la gente y su juez, admitiendo a ambas partes su fatal limitación. Podemos ver también ahora cómo la referencia a la literatura es una parte inmanente del procedimiento hegeliano, el modo en que Hegel socava una cierta forma de conciencia, presentándola primero, en sí, en su concepto abstracto, el modo en que se percibe como un proyecto socioético consistente, y después problematizándola, no midiéndola frente a un modelo superior preexistente, ni sometiéndola a un análisis lógico abstracto que desenterraría sus contradicciones, sino mediante su escenificación como una postura concreta de la subjetividad en un mundo de la vida histórico. En la terminología actual, Hegel no está interesado solo en las contradicciones lógicas, sino más en las contradicciones pragmáticas, en la tensión entre lo que afirmamos que estamos haciendo y lo que hacemos realmente. Antígona describe lo que ocurre cuando un sujeto actúa efectivamente sobre las premisas de la ética de las costumbres sustanciales inmediatas, y mediante ello extrae la incoherencia de esta figura ética, la incoherencia que lleva a su autodestrucción. La referencia a Antígona proporciona un modelo para entender la lectura que realiza Hegel. Su lectura comienza con Antígona antes de su acto de desobediencia a la prohibición de Creonte. Su punto de partida es la conciencia ética sustancial y simple de que hay leyes superiores a, o más profundas que, las leyes públicas de la ciudad, leyes que son irracionales, que no vienen de ninguna parte concreta y, no obstante, deben ser obedecidas incondicionalmente. Sí, porque no es Zeus quien ha promulgado para mí esta prohibición, ni tampoco Nike, compañera de los dioses subterráneos, la que ha promulgado semejantes leyes a los hombres, y he creído que tus decretos, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes no escritas, inmutables de los dioses. No son de hoy ni ayer esas leyes, existen desde siempre y nadie sabe a qué tiempo se remontan. No tenía, pues, porque yo, que no temo la voluntad de ningún hombre, temer que los dioses me castigasen por haber infringido tus órdenes. Pero una vez que se implica Antígona en el acto prohibido, celebrando el rito funerario de Polinices, y afronta las consecuencias, la amenaza es que morirá mientras siga viva, solo entonces es consciente de la auténtica regla por la que se orientaba. Pero, ¿qué razón, ley, justifica lo que acabo de decir? Después de la muerte de un esposo me hubiera sido permitido tomar otro esposo, y por el hijo que hubiese perdido me hubiera podido nacer otro. Pero puesto que tengo a mi padre y a mi madre encerrados en el Hades, ya no me puede nacer otro hermano. Por esta razón, oh hermano mío, te he honrado más que a nadie, aunque a los ojos de Creonte haya cometido un crimen y realizado una acción inaudita. ¿Cómo debemos interpretar este descenso, desde la apelación a los principios superiores de leyes universales y eternas, hacia el razonamiento aparentemente contingente y prudente, que se refiere a consideraciones pragmáticas particulares bien precisas? 11. Estas líneas escandalosas, que han ocupado a los intérpretes hasta Judith Butler, Goethe y muchos otros sugirieron que debían ser una intrusión posterior en el texto, son cruciales respecto a la universalidad concreta a la que apunta Hegel. Para una hermana, el hermano es el particular que representa directamente al universal, es un puro otro no marcado por ningún interés, sexual o de poder, y el amor por él es amor puro. 12. Este anclaje de su persistencia en la figura del hermano es la que proporciona a Antígona la más alta intuición de la esencia ética, y es crucial que Antígona fuera capaz de expresar esta idea solo después de que llevara a cabo su acto, solo entonces ella devino consciente de lo que había hecho, de lo que realmente la había motivado. Ahí no hay meta, o norma, previa que se plasme directamente en la acción. No deberíamos leer esta retroactividad como si Antígona deviniera consciente de lo que ya estaba en su inconsciente, de lo que inconscientemente ella siempre supo, tal lectura meramente mueve el objetivo barra diagonal norma preexistente hacia el inconsciente. Hay que interpretarla de una manera más radicalmente descentrada. La norma misma que efectivamente la guiaba llega a ser solo a través de su realización, pues el acto genera su propia norma. El paso de la intención al acto es el paso de la universalidad abstracta, de la ley, respeto para los muertos, todos ellos merecen ritos funerarios, a la universalidad concreta, que desvela el contenido particular que sostiene la universalidad de la ley. En el nivel del discurso, esto significa que nuestro pensamiento, nuestra intención de significar, lo que queremos decir, depende de su proceso de expresión. Solo al decirlo descubro lo que quiero decir. En las ciencias cognitivas actuales, esta dependencia del pensamiento respecto al proceso lingüístico de su articulación fue señalado más claramente por Daniel Dennett, que cita la famosa frase de Lincoln: puedes engañar a toda la gente durante cierto tiempo, y a alguna gente durante todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Llamando la atención sobre su ambigüedad lógica, significa que hay alguna gente que siempre podrá ser engañada, o que, en cada ocasión, uno u otro está destinado a ser engañado.
Esta idea es la razón por la que es erróneo preguntar qué quería decir realmente Lincoln, con toda probabilidad, el mismo Lincoln no era consciente de la ambigüedad. 13. Simplemente quería hacer un comentario ingenioso, y la frase se impuso sobre él, porque sonaba bien. Aquí tenemos un caso ejemplar de que cuando el sujeto tiene una vaga intención de significar y está buscando la expresión correcta, la influencia va en ambas direcciones. No se trata solo de que entre la multitud de competidores la mejor expresión gane, sino que alguna expresión puede imponerse y cambiar más o menos considerablemente la misma intención de significar. ¿No es esto a lo que se refería Lacan como la eficacia del significante? El pensamiento se formula a sí mismo a través del proceso de su articulación. No aprendemos primero nuestra experiencia en el teatro cartesiano y después, a partir de ese conocimiento adquirido, tenemos la habilidad de construir testimonios y expresarlos. La emergencia de la expresión es precisamente lo que crea o fija el contenido del pensamiento de orden superior expresado. No es necesario que haya ningún pensamiento episódico adicional. El estado de primer orden depende materialmente, causalmente, de la expresión del acto de habla, pero no necesariamente de la pública expresión de un acto de habla explícito. 14. El ejemplo perfecto es esa situación en la que de un modo totalmente inesperado, sin ninguna premeditación, simplemente vomito una frase, y así llego a ser consciente de una opinión o sentimiento que tenía en lo más profundo de mi ser. El propio Dennett se refiere al famoso pasaje de las cartas de Bertrand Russell a Lady Ottolina en la que recuerda las circunstancias de su declaración de amor. No sabía que te amaba hasta que me escuché decírtelo. Por un instante pensé, Dios mío, ¿qué he dicho? Y entonces supe que era la verdad. 15. Para Dennett, esta no es una característica excepcional, sino el mecanismo básico que genera el sentido. Una palabra o una frase se nos impone, y así sanciona una apariencia de orden narrativo en nuestra confusa experiencia. No hay una conciencia profunda, preexistente expresada en esta frase. Es, por el contrario, esta misma frase la que organiza nuestra experiencia en una conciencia profunda. En literatura, un ejemplo destacado lo proporcionan las últimas líneas de la novela de Patricia Smith Extraños en un tren. A diferencia de la versión fílmica de Hitchcock, Guy también asesina al padre de Bruno, y al final de la novela los detectives que han estado vigilándole de cerca durante algún tiempo finalmente se le acercan para interrogarle. Guy, que se ha estado preparando para este momento durante mucho tiempo y ha memorizado su coartada detalladamente, reacciona con un gesto de confesión de derrota que le toma incluso a él por sorpresa. Guy intentó hablar, y dijo algo completamente diferente de lo que quería decir. DT. Nedme, 16. De nuevo, a lo que apunta Dennett sería que es erróneo sustancializar la actitud expresada en las últimas palabras de Guy, como si, en lo más profundo de sí mismo, hubiera sido todo el tiempo consciente de su culpabilidad y nutriera un deseo de ser arrestado y castigado por ello. En Guy había, desde luego, una disposición hacia la confesión, pero competía con otras disposiciones, ambiguas, no claramente definidas, y esta ganó debido a una constelación de elementos concretos y contingentes, de manera muy similar a la película temprana de Kieslowski-Przypadek, El azar, 1981, que retrata tres diferentes resultados de un hombre corriendo tras un tren. Lo toma y se convierte en funcionario comunista, lo pierde y se convierte en disidente, no hay tren, y se adapta a una vida prosaica. Esta idea de que la mera casualidad determina el curso de la vida de un hombre era inaceptable tanto para comunistas como para disidentes, priva a la actitud disidente de su fundamento moral más profundo. La clave es que, en los tres casos, la contingencia que le daba el tono a su vida se ve reprimida, es decir, el protagonista construye su historia vital como una narración que lleva a su resultado final, un disidente, un hombre corriente, un aparachic comunista, con una necesidad profunda. ¿No es esto a lo que Lacan se refería como el futuro anterior del inconsciente que habrá sido? En el propio tiempo de Hegel, esta autorrelación auténticamente dialéctica en la que el sentido emerge a través de la influencia retroactiva de su expresión, fue formulada de un modo insuperable por Heinrich von Kleist, en su ensayo sobre la elaboración paulatina del pensamiento a medida que se habla, de 1805, publicado póstumamente en 1878, que merece ser citado en toda su extensión. Dicen los franceses que le appetit va inten mangent, el comer y el rascar, todo es empezar. Literalmente, al comer se despierta el apetito, y este principio basado en la experiencia sigue siendo verdadero cuando se lo reformula paródicamente como el idée va inten parlant. Al hablar se nos ocurre la idea. A menudo, encorvado en mi escritorio sobre los legajos, intento hallar el punto de vista desde el cual enjuiciar correctamente un pleito enredoso. Ocupado como está mi fuero íntimo en el empeño de ponerse en claro, suelo entonces mirar hacia la luz, el punto de claridad mayor. O busco, cuando se me propone un problema algebraico, la ecuación inicial que expresa los datos del problema, y de la cual se deducirá la solución mediante un cálculo sencillo. Pues mira,
Cuando converso sobre ello con mi hermana, que trabaja sentada detrás de mí, averiguo lo que quizá no hubiera podido aclarar en horas enteras de cavilación. No es que ella me lo diga en el sentido propio de la palabra, ya que no conoce el código legal, ni ha estudiado los tratados matemáticos de Euler o Kastner. Tampoco es que ella me guíe con preguntas sagaces hasta el meollo del asunto, aunque esto último también acaece a menudo. Mas yo tengo de antemano alguna oscura noción vinculada lejanamente con lo que busco, y si con osadía la tomo como punto de partida, el entendimiento, a medida que progresa. El discurso, forzado a hallar un final para ese comienzo, troquela la confusa noción inicial hasta conferirle completa nitidez, de forma que el conocimiento, para asombro mío, ya está listo al acabar el periodo oratorio. Intercalo sonidos inarticulados, alargo las locuciones conjuntivas, utilizo también tal o cual aposición que en realidad no es necesaria y me valgo de otros artificios que dilatan el discurso con objeto de ganar el tiempo necesario para la forja de mi idea en el taller de la razón. En esos momentos nada me ayuda más que un gesto de mi hermana, como si quisiera interrumpirme, pues a mi entendimiento, ya de por sí intención, lo acicatea todavía más el intento de arrebatarle desde fuera el discurso en posesión del cual se halla y, semejante a un gran general cuando se ve en un atolladero, hace dar a sus facultades lo mejor de sí mismas. En este sentido entiendo el provecho de que podía resultarle a Molière su criada, pues el asignar a la moza, como él pretende, un juicio crítico capaz de corregir el suyo propio, revelaría una modestia de cuya presencia en aquel pecho de poeta desconfío. Para el que habla hay una peculiar fuente de entusiasmo en el rostro humano de un interlocutor, y una mirada que expresa la comprensión de un pensamiento formulado solo a medias nos regala a menudo la formulación de la otra mitad del mismo. Tengo para mí que más de un gran orador, al abrir la boca, aún no sabía lo que iba a decir. Pero la convicción de que las circunstancias por sí mismas, y la excitación de su entendimiento resultante de ellas, producirían la necesaria copia de pensamientos, le confería el atrevimiento necesario para empezar a la buena de Dios. Me viene a las mientes la célebre Fulgurita de Miraol, con la que despachó al maestro de ceremonias que, después de haber acabado la última junta monárquica el 23 de junio, en la cual el rey había ordenado a los 3 estamentos marchar por separado, regresó a la sala de juntas donde todavía se demoraban los estamentos y preguntó si no habían oído la orden del rey. Sí, respondió Miraol, hemos oído la orden del rey. Estoy seguro de que con este afable comienzo aún no pensaba en las bayonetas con las que concluyó. Sí, caballero, repitió, la hemos oído, se ve que aún no sabe en absoluto lo que pretende. Pero, ¿qué derecho tiene usted? Prosiguió, y ahora, de súbito, se dispara un torrente de intuiciones tremendas, a insinuarnos órdenes a nosotros. Somos los representantes de la nación. Eso era lo que necesitaba. La nación da órdenes, y no recibe ninguna, llegando enseguida al colmo de la osadía. Y para hacerme entender con toda claridad, y solo ahora da con la formulación que expresa toda la resistencia que su alma está dispuesta a oponer, comunique usted a su rey que no abandonaremos nuestro puesto sino a punta de bayoneta. Dicho lo cual se sentó en su silla, satisfecho consigo mismo. Si pensamos ahora en el maestro de ceremonias, no podemos imaginarlo más que en completa bancarrota espiritual tras semejante lance, según una ley análoga a la que carga un cuerpo en estado eléctrico neutro, cuando entra en la atmósfera de un cuerpo electrizado, con la electricidad de signo opuesto. E igual que en el cuerpo electrizado, tras esta acción recíproca se refuerza nuevamente el grado de electricidad en el contenido, así el anonadamiento de su adversario transformó la valentía de nuestro orador en el más temerario entusiasmo. ¿Acaso, de este modo, fue en última instancia el temblor de un labio superior, o un jugueteo ambiguo con el puño de la camisa, lo que provocó en Francia la subversión del orden de las cosas? Leemos que Mirabeau, apenas el maestro de ceremonias se hubo alejado, se levantó y propuso, 1. Constituirse de inmediato en Asamblea Nacional y, 2. Proclamar la inviolabilidad de la Asamblea. Tras haberse descargado con esto como una botella de Leyden, se hallaba ahora de nuevo en estado neutro y, repuesto de su temeridad, dio cabida en sus consideraciones al temor por el tribunal del Châtelet y a la prudencia. Aquí tenemos una curiosa concordancia entre los fenómenos del mundo físico y los del mundo moral, que, en caso de que continuásemos investigándola, se manifestaría hasta en los menores detalles. Pero abandono mi analogía y retorno al asunto principal. También La Fontaine, en su fábula Les animaux malas de la peste, los animales apestados, en la cual el zorro se ve obligado a improvisar una apología ante el león, sin saber de dónde extraerá su contenido, presenta un ejemplo singular de elaboración paulatina del pensamiento a partir de un comienzo dictado por la necesidad. La fábula es bien conocida. La peste impera en el reino animal, el león convoca a los notables de este y les declara que es necesaria una víctima propiciatoria para aplacar a los cielos. Hay muchos pecadores entre el pueblo, y la muerte del mayor tiene que salvar a los demás de perecer. Harían bien, por ende, en confesarle sinceramente sus faltas.
Él por su parte confiesa que, aguijoneado por el hambre, acabó con más de una oveja, también con el perro, cuando se acercaba demasiado, sí, incluso llegó a ocurrir que en un instante de gula se zampó al pastor. De no haber incurrido nadie en mayores debilidades, el león está dispuesto a morir. Señor, dice el zorro, deseoso de desviar la tormenta lejos de sí, su generosidad nos abruma. ¿Se extralimita usted en su noble celo? ¿No es una minucia estrangular a una oveja? ¿O a un perro, esa bestia indigna? Y cuanta Auberger, en lo que hace al pastor, prosigue, pues este es el meollo del asunto, on put dire, puede decirse, aunque todavía no sabe que, il mérito y tout mal, que merecía cualquier calamidad, a la buena de Dios, y con ello está ya enredado, etant, por ser, un vulgar circunloquio, que le hacen pero ganar tiempo, desesgens la, de esas personas, y solo ahora con el pensamiento que le saca de apuros, quisur les anima que se font un chimeric empire, que se forjan un quimérico dominio sobre los animales. Y procede a probar que el asno, bestia sanguinaria, pues devora todas las hierbas, es la víctima apropiada, tras lo cual todos se abalanzan sobre él y lo despedazan. Un discurso semejante es en verdad pensamiento en voz alta. La sucesión de ideas y sus designaciones progresan paralelamente, y los actos del entendimiento para las unas y las otras son congruentes. El lenguaje no constituye entonces traba alguna, a modo de calzo que inmovilizase la rueda del espíritu, sino que es como una segunda rueda fija en el eje de aquella y rodando al unísono. Muy otra cosa sucede cuando el espíritu tiene el pensamiento listo ya antes de la elocución. Pues entonces ha de limitarse a su mera expresión, y esta tarea, antes bien que estimularlo, no tiene otro efecto que el de distenderlo. Por ello, cuando una idea es expresada confusamente, no se sigue de ello en absoluto. Que también haya sido pensada confusamente, antes bien podría darse el caso de que las expresadas más confusamente sean precisamente las pensadas con mayor claridad. A menudo, en una reunión en la que merced a la conversación animada las ideas están fecundando continuamente los entendimientos, vemos como personas que por lo general se muestran retraídas, pues no se sienten dueñas del lenguaje, de sopetón se enardecen con un movimiento espasmódico y apoderándose del lenguaje dan a luz algo incomprensible. Sí, se diría que, una vez han captado la atención de todos, con un gesto tímido dan a entender que ellos mismos ya no saben a ciencia cierta lo que han querido manifestar. Probablemente esas personas han pensado con toda claridad algo muy acertado. Pero el súbito cambio de actividad, la transición del pensamiento a la expresión, reprimió la excitación del espíritu que resulta tan necesaria para la conversación del pensamiento como para su generación. En tales casos es por completo imprescindible tener el lenguaje con facilidad a punto para poder emitir en sucesión tan rápida como sea posible lo pensando en simultaneidad, y que sin embargo no puede ser enunciado en simultaneidad. Y en general cualquiera que hable más rápido que su oponente, supuesto que ambos se produzcan con igual claridad, tendrá una ventaja sobre él, pues en el mismo tiempo pone en combate más tropas que él. La necesidad de una cierta excitación del entendimiento, incluso para engendrar de nuevo ideas ya tenidas con anterioridad, se hace patente cuando se somete a examen a cabezas esclarecidas y con instrucción, y sin ningún preámbulo se le plantean preguntas como la siguiente: ¿qué es el Estado? O bien, ¿qué es la propiedad? U otras semejantes. Si estos jóvenes se hubiesen hallado en una reunión en donde ya se hubiera discutido sobre el Estado o sobre la propiedad durante cierto tiempo, ¿acaso habrían dado fácilmente con la definición procediendo mediante comparación, aislamiento y combinación de conceptos? Pero aquí, donde falta por completo esa preparación del entendimiento, los vemos atascarse, y solo un examinador incompetente concluirá de ello que no saben. Pues no es que nosotros sepamos, sino que más bien un cierto estado nuestro sabe. Solo los espíritus adocenados, gente que ayer aprendió de memoria lo que es el Estado y mañana ya lo habrá olvidado nuevamente, tendrán aquí la respuesta a mano. ¿Acaso no haya ocasión peor para mostrar las buenas cualidades que un examen público precisamente? Aun sin tener en cuenta que es ya de por sí enojoso y hiere la sensibilidad de incita a mostrarse testarudo el que uno de esos eruditos chalanes nos examine los conocimientos, para comprarnos o rechazarnos según sean 5 o 6, es tan difícil tañer el entendimiento humano y lograr arrancarle su melodía personal, se desafina tan fácilmente en manos torpes, que incluso el más consumado conocedor de la persona, ducho hasta la maestría en el delicado arte de partear los pensamientos según Kant lo caracteriza, podría aquí cometer desaguisados a causa del desconocimiento de su recién nacido. Por lo demás, lo que les procura a tales jóvenes, incluso a los más ignorantes, en la mayoría de los casos una buena calificación es la circunstancia de que también los entendimientos de los examinadores, cuando el examen se realiza en público, están ellos demasiado turbados como para poder juzgar con imparcialidad. Pues no solo son conscientes, a menudo,
del impudor de todo este procedimiento, ya nos avergonzaría exigir a alguien que vaciase su bolsa ante nosotros, cuanto más su alma, sino que su propio intelecto tiene que someterse aquí a una peligrosa inspección, y pueden dar gracias a Dios cuando logran salir del examen sin mostrar su flaco, acaso más ignominiosamente que él. Jovenzuelo recién salido de la universidad a quien examinaban, 17. Kleist invierte así la sabiduría común según la cual uno debería abrir su boca y decir algo solo cuando tiene una idea clara de lo que uno quiere decir. Por ello, cuando una idea es expresada confusamente, no se sigue de ello en absoluto que también haya sido pensada confusamente. Antes bien podría darse el caso de que las expresadas más confusamente sean precisamente las pensadas con mayor claridad. Volvamos a su comentario sobre el famoso episodio de la Revolución Francesa que ocurrió el 23 de junio de 1789, cuando el rey ordenó a los miembros de la asamblea que se dispersaran y después abandonaran la asamblea. Los miembros se negaron a abandonar la sala, de modo que el rey envió al maestro de ceremonias de vuelta a la asamblea, para que preguntara a los miembros si habían recibido las órdenes del rey. Sí, respondió Mirabeau, hemos oído la orden del rey. Estoy seguro de que con este afable comienzo aún no pensaba en las bayonetas con las que concluyó. Sí, caballero, repitió, la hemos oído, se ve que aún no sabe en absoluto lo que pretende. Pero, ¿qué derecho tiene usted?, prosiguió, y ahora, de súbito, se dispara un torrente de intuiciones tremendas, a insinuarnos órdenes a nosotros. Somos los representantes de la nación. Eso era lo que necesitaba. La nación da órdenes, y no recibe ninguna, llegando enseguida al colmo de la osadía. Y para hacerme entender con toda claridad, y solo ahora da con la formulación que expresa toda la resistencia que su alma está dispuesta a oponer, comunique usted a su rey que no abandonaremos nuestro puesto sino a punta de bayoneta. Dicho lo cual se sentó en su silla, satisfecho consigo mismo. 18. Lo que Kleist deja claro es la presencia, en el espacio hegeliano, de otro ver que suplementa la lista freudiana de ver, Verdrangung, Verneinung, Verwerfung, el ver, de Versprechen, de decir más de lo que uno quería decir. No es el mismo mecanismo, la misma inversión desesperada del impasse en passe, que funciona en todos los legendarios gestos revolucionarios. En un famoso discurso en la Asamblea Nacional, Robespierre afirmó que había traidores a la revolución incluso en la propia sala, y continuó, digo que cualquiera que tiemble en este momento es culpable, pues la inocencia nunca teme al escrutinio público. Podemos imaginar su razonamiento. Después de la primera afirmación, descubrió signos de descontento y miedo entre los que le escuchaban. Rápidamente pensó en cómo explotar este miedo. Debería ofrecer una zanahoria añadiendo algo como, si sois inocentes, ¿no tenéis nada que temer? No, mejor usar este miedo mismo como un argumento de culpa. Quizá lo mismo valga para la nota programática del último Lenin, y sí. La completa desesperación de la situación, multiplicando los esfuerzos de los trabajadores y campesinos 10 veces, nos ofreciera la oportunidad de crear las condiciones esenciales para la civilización de un modo diferente al de los países de Europa Occidental. 19. Después de reconocer la completa desesperación de la situación en la que se encontraba el Estado bolchevique en 1922, sin ninguna opción realista de construir el socialismo, Lenin pensó desesperadamente en cómo bloquear la conclusión obvia, que los bolcheviques simplemente debían abandonar, y repentinamente la idea le vino, presentar esta situación desesperada como la que ofrecía. Precisamente una oportunidad inesperada. Hay un pasaje en uno de los discursos de Stalin a comienzos de la década de 1930 en el que proponen medidas radicales contra todos aquellos que incluso en secreto se opusieran a la colectivización agraria. Deberíamos detectar y combatir sin piedad incluso a aquellos que se oponen a la colectivización solo en sus pensamientos. Sí, eso he dicho, deberíamos combatir incluso los pensamientos de la gente. Uno puede aventurarse sin mucho riesgo en que este pasaje no se preparó con premeditación. Stalin se vio tan inmerso en su propio entusiasmo retórico que se vio espontáneamente llevado a añadir que incluso los pensamientos privados de la gente debían ser controlados y combatidos. Inmediatamente fue consciente de lo que acababa de decir, pero, en vez de admitir que se había dejado llevar, rápidamente decidió aferrarse heroicamente a su hipérbole. Mirando en retrospectiva, no vale exactamente lo mismo para la confrontación de Antígona con Creonte. Al comienzo, Antígona fundamenta su insistencia en el funeral adecuado para Polinices en la simple conciencia ética sustancial de que hay leyes superiores, o más bien, más profundas, que las leyes públicas de la ciudad. Solo a través de su acto ella deviene consciente del motivo específico que la guiaba. Estaba dispuesta a hacer lo que hizo solo por su hermano, no por todos los oprimidos y excluidos. Mirabeau y Antígona, dos casos ejemplares de cómo, la verdad es un efecto sorpresa desencadenado por su enunciación. 20. O, como escribe Althusser refiriéndose al juego de palabras entre praís y sarpraís, toda auténtica aprehensión, praís, de algún contenido llega como una sorpresa para aquel que lo realiza. Althusser localiza esta idea en la oposición kierkegaardiana entre el proceso abierto contingente del devenir y la ilusión sistémica retroactiva. El mundo es un hecho cumplido.
Una vez que es cumplido, el sentido, etc., toma el control. Pero el cumplimiento del hecho es un efecto de contingencia. 21. La ironía es que, para Althusser así como para Kierkegaard, Hegel es el filósofo sistémico del fait accompli, mientras que, como ya hemos visto, la intención del análisis dialéctico hegeliano no es reducir el caótico flujo de acontecimientos a una necesidad más profunda, sino desenterrar la contingencia del auge de la necesidad misma. Esto es lo que significa aprender las cosas, en su devenir. De modo que, cuando en su texto tardío, La corriente subterránea del materialismo del encuentro, Althusser emprende la tarea de discernir, bajo la orientación idealista hegemónica, origen barra diagonal sentido, etc. La tradición subterránea del materialismo aleatorio, Epicuro, y los estoicos, versus Platón, Maquiavelo versus Descartes, Spinoza versus Kant y Hegel, Marx, Heidegger, lo menos que se puede decir es que se equivoca en colocar a Hegel en la línea idealista, hegemónica. Todo está aquí, en la sutil descripción de Kleist, hasta la dialéctica temporal de la transferencia y la invocación protolacaniana del corte, la repentina intervención del analista, en el flujo de divagaciones del analizante, asociaciones libres, como generador de nuevo sentido. En esos momentos nada me ayuda más que un gesto de mi hermana, como si quisiera interrumpirme, pues a mi entendimiento, ya de por sí intención, lo acicatea todavía más el intento de arrebatarle desde fuera el discurso en posesión del cual se halla y, semejante a un gran general cuando se ve en un atolladero, hace dar a sus facultades lo mejor de sí mismas. Es fácil ignorar la complejidad del argumento de Kleist. No se trata simplemente de que el esfuerzo por traducir el propio pensamiento en palabras lo aclara y le da forma, sino que, para que esto ocurra, mi discurso debe estar dirigido a un otro al que, en la ilusión transferencial, se le presupone el conocimiento acerca del significado que lucho por expresar. Para expresar un pensamiento, debemos presuponer que este pensamiento ya existe en la mente del otro, el rostro de la otra persona es una curiosa fuente de inspiración para una persona que habla. Una sola mirada que indique que un pensamiento expresado a medias ya está siendo comprendido, nos otorga la otra mitad de la expresión. Esto, entonces, nos lleva de vuelta a Hegel, la estructura del proceso dialéctico hegeliano, no es el despliegue automático de consecuencias, regulado por una inexorable necesidad conceptual, sino precisamente el proceso de perderse y después improvisar una invención, tal como es descrito por Kleist. Uno planea decir, hacer, algo, las cosas van mal, uno se pierde, y para escapar del embrollo se inventa una solución improvisada. Y habría que llegar hasta el final, no vale exactamente igual para la crucifixión misma. El plan de Cristo era entregarse a las autoridades romanas por medio de las delicadas negociaciones llevadas a cabo por Judas. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado a peor y, en un giro auténticamente cristiano, como un intento desesperado por sacar algo en positivo del fracaso, se urdió la historia de la redención a través de la muerte. Y, del mismo modo, solo con la interrupción de Creonte fue consciente Antígona de su auténtica intención. Hay, sin embargo, una limitación en esta figura del hermano como representante de la universalidad de un ser humano que merece los ritos funerarios. El hermano como otro es privado de todas las características personales, pues el deseo de Antígona ya no tiene que ver con los vivos sino con los muertos, con el individuo que tras una larga sucesión de diferentes experiencias desconectadas se concentra en una única forma completa, y se ha alzado sobre la agitación de los accidentes vitales, hacia la calma de la simple universalidad. 22. Spate está en lo cierto al añadir irónicamente que, amar a alguien por lo que es, por su ser, es amarlo en su inacción, es amar a un cadáver. 23. Esta limitación es el resultado necesario de la inmersión inmediata de Antígona en la sustancia ética. No hay llamada del deber aquí que ejerza presión sobre nosotros, de modo que, para actuar sobre ella, debemos combatir nuestros impulsos patológicos espontáneos. El patos de Antígona es, de manera directa, sustancialmente ético. Esta es la razón de que, tal como lo expresa Hegel, solo podemos experimentar el carácter limitado de esta identidad ética a través del sufrimiento. Al experimentar la contingencia de esta identidad, el sujeto debe separarse a sí mismo de su naturaleza ética. Sin embargo, de un modo ejemplarmente hegeliano, esta tragedia total, esta pérdida de nuestro mismo fundamento ético, vira hacia la comedia. En otras palabras, Hegel advirtió que algo extraño le ocurre a Antígona después de que ella asuma patéticamente su destino, por decirlo bruscamente, comienza a actuar, pues sus afirmaciones despliegan un nivel de autoconciencia y reflexividad, acerca de su papel, que socavan su espontaneidad ética inmediata desde dentro. Sé que lamentable fin tuvo la extranjera de Frigia, hija de Tántalo, que murió en la cumbre del Sipilo. Al crecer en torno de ella como yedra robusta, la roca la envolvió por completo. La nieve y las lluvias,
Según se cuenta, no dejan que se corrompa, y las lágrimas inagotables que brotan de sus párpados bañan los collados. El destino me reserva una tumba semejante. Antígona está utilizando metáforas para designarse a sí misma. No despliegan estas líneas una capacidad artística autoconsciente, el tipo de capacidad implicada en interpretar el papel de un personaje. 24. Antígona está actuando aquí, modelando su situación sobre ejemplos míticos. En resumen, ella es consciente de la teatralidad inmanente de su trágica situación, una teatralidad que por definición le confiere un mínimo toque de comedia. Uno puede, y debe, imaginarla interrumpiendo su patética lamentación, preocupándose fugazmente de si su estallido de pasión espontánea está siendo bien interpretado. Desde luego, los personajes trágicos son artistas que no expresan, como el lenguaje que en la vida real acompaña al obrar usual, no consciente, natural e ingenuamente, lo exterior de sus decisiones y de sus empresas, sino que exteriorizan la íntima esencia, demuestran el derecho de su actuar y afirman serenamente y expresan determinadamente el patos al que pertenecen, libres de circunstancias contingentes y de la particularidad de las personalidades, en su individualidad universal. 25. La lección tiene que ver con la teatralidad inherente implicada en el autoconocimiento y la acción. Ninguna acción o motivación de la gente es directamente suya, sino que es gestionada a la luz de las reacciones de los otros ante él, se entiende a sí mismo al mirar constantemente sus acciones. Bajo la luz de la máscara que llevan ellas. 26. En otras palabras, la lección tiene que ver con la mediación de deseo y sentimiento por la imaginación o ficción inherente en la relación entre actor y espectador, es decir, el carácter inherentemente mediado socialmente de la formación misma del deseo. 27. Lo que Lacan llama, el gran otro, es esta agencia de reglas sociales y apariencias que le confiere a todo lo que hacemos un aspecto mínimo de teatralidad. No importa cuán apasionadamente actuemos, nuestro deseo es siempre un deseo del otro, mediado por el otro, el tejido simbólico que proporciona los guiones para los deseos posibles. No somos directamente nosotros mismos, interpretamos el papel de nosotros mismos, imitamos una ficción de lo que somos. Deberíamos vincular este tema con las lecciones de Hegel sobre estética, donde escribe cómo el paso de la tragedia a la comedia tiene que ver con superar los límites de la representación, mientras que en una tragedia el actor individual representa el personaje universal que interpreta, en una comedia él es inmediatamente este personaje. Se cierra entonces la brecha de la representación, lo que no obstante no quiere decir que en una comedia el actor coincida con la persona que interpreta el modo en que se interpreta a sí mismo en la escena, que ahí él sea simplemente lo que él es en realidad. Se trata más bien de que, de un modo auténticamente hegeliano, la brecha que separa al actor de su persona escénica, en una tragedia se transfiere a la persona escénica misma. Un personaje cómico nunca se identifica plenamente con su papel, siempre retiene la capacidad de observarse a sí mismo desde fuera, riéndose de sí mismo. 28. Spade señala la inversión de la teatralidad que acaece en la modernidad, donde el proceso alienante de la bildung alcanza su clímax. En la comedia antigua, lo que estaba en juego en el gesto del actor de arrojar su máscara era el reconocimiento de que la vida real subía a escena, mientras que hoy lo que nos ocupa es cómo lo teatral cobra vida. El mundo social artificial de la modernidad nos coloca ante los roles e imitaciones en la propia vida social. 29. Esta inversión es en sí profundamente dialéctica, la intrusión de la realidad en el escenario, un actor que se distancia a sí mismo de su papel, mostrando su conciencia de interpretar un papel, se paga con la teatralización de la vida real. Comienzas afirmando que no deberíamos quedar atrapados en la ficción teatral, que deberíamos ser conscientes de cómo el teatro es parte de nuestra vida reales, y acabas afirmando que la misma vida real es un teatro. 1. Véase Pierre Bayard, Le Plagiat par Anticipation, París, Editions de Minuit, 2009. 2. Maali and Asenberg, The Excessive Subject, A New Theory of Social Change, Cambridge, Paalaty Press, 2010, p. 1. 3. Respecto a Weininger, deberíamos arriesgarnos con la hipótesis de que su obra maestra, Sexo y Carácter, está en una suerte de diálogo negativo con el futuro, sin tomar prestado nada directamente del mismo, sino más bien reaccionando furiosamente ante la perspectiva de una subjetividad femenina emancipada. En una línea similar, F.W.J. Schelling anotó en algún lugar que la explosión de mal decadente en la antigua Roma justo antes del ascenso del cristianismo obedecía a una profunda necesidad. Fue como si, sospechando lo que estaba por llegar, hiciera un último intento malicioso de afirmarse a sí misma. Lo mismo vale respecto al plagio negativo anticipado de Weininger, ataca lo que todavía no ha llegado. 4. Y, por cierto, respecto al pensamiento de Badiou puede proponerse la misma solución. Si se pretende resolver la ambigüedad de la relación entre un acontecimiento y su nominación, el acontecimiento no es lo mismo que su nominación, es lo real ante lo que reacciona la nominación, fijándolo dentro del espacio simbólico. Sin embargo, no hay ningún acontecimiento previo a su nominación, puesto que solo una nominación convierte algo que meramente acaeció en un acontecimiento.
5. Pierre Bayard, Damaines Écrits, París, Editions de Minuit, 2005. 6. Ibid. pp 123 a 124. 7. Ibid. pp 128 a 129. 8. Ibid. p 142. 9. Me apoyo aquí en Allen Speight, Hegel, Literature de Problema of Agency, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 10. No se repite el mismo giro, en el paso del leninismo al estalinismo, donde el servicio de autosacrificio dedicado a la causa revolucionaria se convierte en una actitud lisonjera sin principios y oportunista hacia el líder. Sería interesante explorar cómo el paso de la tragedia a la comedia en la antigüedad se repite aquí bajo la forma del paso de la épica medieval, basada en héroes que sirven a una causa honorable, como el Cid, Roldán o los Nibelungos, a la comedia de comienzos de la modernidad, desde Don Quijote hasta el Damu de Diderot, que escribe la inherente conversión del servicio heroico en lisonja y teatralidad. 11. A. Speight, Hegel, Literature de Problema of Agency, Cid, p. 59. 12. La réplica obvia, ¿qué ocurre con el deseo incestuoso? Después de todo, estamos en la familia de Edipo. Aquí es cuando deberíamos invocar el viejo ejemplo de Levi Strauss sobre una tribu que trata a todos los sueños como si tuvieran un contenido sexual, excepto aquellos que tratan directamente de temas sexuales. Del mismo modo, deberíamos sospechar del deseo incestuoso en todas las familias con vínculos estrechos, excepto en la familia de Edipo. 13. Daniel C. Dennett, Cansias Nis Explained, Nueva York, Little Brown, 1991, p. 244, ECAST, La conciencia explicada. Una teoría interdisciplinar, traducción Sergio Valari, Barcelona, Paidós, 1995. 14. Ibid. p. 315, ECAST. Cit. p. 328. 15. Ibid. p. 246, citado de R.W. Clark, The Life of Bertrand Russell, Londres, Weidenfeld y Nicholson, 1975, p. 176. 16. Patricia X. Smith, Strangers on a Train, Armond's Board, Penguin, 1982, p. 256, EdCast, Extraños en un tren, traducción Jordi Beltrán, Barcelona, Anagrama, 2002. 17. Heinrich von Kleist, On the Gradual Formation of Thoughts in the Process of Speech, traducción de Christopher Meyer de Über das Verfertigen der Gedanken beim Reden, en Werken einem Band, Múnich, Karl Hanser, 1966, pp. 810 a 814, EdCast, sobre la elaboración paulatina del pensamiento a medida que se habla, en H. von Kleist, sobre el teatro de marionetas y otros ensayos de arte y filosofía, traducción Jorge Rickman, Madrid, Hiperión, 1985, pp. 37 a 45. Le debo esta referencia de Kleist a en dólar. 18. Ibid. 19. Uwei, Lenin, or Revolution, en Collected Works, volumen 33, Moscú, Progress Publishers, 1966, p. 478, ECAST, Nuestra Revolución, a propósito de las notas de Nesujano, T36 de las obras completas, Madrid, Acal, 1978, pp. 504 a 508. 20. Gregor Moudar, Hegel in Spinoza, Ljubljana, Analecta, 2009, p. 240. 21. Louis Althusser, Philosophy of the Encounter, Londres, Verso, 2006, p. 162. 22. G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit, traducción a U. Miller, Oxford, Oxford University Press, 1977, p. 270. 23. A. Speight, Hegel, Literature de Problema of Agency, Cid, p. 62. 24. Ibid. p. 67. 25. G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit, Cid, p. 444. 26. A. Speight, Hegel, Literature de Problema of Agency, Cid, p. 70. 27. Ibid. p. 81. 28. Recordemos a la inmortal Lucy de I Love Lucy, cuyo gesto inconfundible, cuando ocurría algo inusual, era girar la cabeza mirando sorprendida a la cámara. Esa no era Lucille Ball, la actriz, dirigiéndose burlonamente al público, sino una actitud de autoextrañamiento que era parte de Lucy, como personaje. 29. A. Speight, Hegel, Literature de Problema of Agency, Cid, p. 77.